¿Cómo han cambiado las ciudades y los centros poblados en Chile durante la última década? ¿De qué manera respondemos a las distintas realidades y necesidades de sus habitantes? La planificación urbano-territorial busca responder a estos desafíos, pero ¿cómo se organiza el espacio que habitamos y quiénes lo organizan? Radio Universidad de Chile presenta Ciudades al Día. Una conversación con quienes piensan, proyectan y construyen el futuro de los lugares que habitamos. Un programa del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial para la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano que abordará los principales temas debatidos durante este proceso. Conduce Paola Girón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Hola, soy Paola Girón, planificadora urbana, académica, investigadora y presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Este consejo, junto a representantes del mundo público, privado, la sociedad civil, la academia, hemos estado trabajando durante los últimos meses en la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. A 10 años de su promulgación, esta política necesita adaptarse a las nuevas formas de habitar. Ciudades al Día es un programa que en 8 episodios presentará los temas clave en la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Este es el primer episodio sobre espacio público y seguridad. ¿De qué hablamos cuando hablamos del espacio público? ¿Cuál es la relación entre espacio público y seguridad? ¿Cómo la Política Nacional de Desarrollo Urbano puede orientar las mejoras al espacio público en las distintas ciudades de Chile? Esto y más es lo que veremos en Ciudades al Día. Mi nombre es Piera Medina, yo soy arquitecta urbanista, directora ejecutiva de la Fundación Escala Común, donde buscamos interpretar las necesidades, las visiones, las perspectivas que tienen los niños, niñas y adolescentes sobre sus entornos para poder traducirlo a distintos instrumentos, proyectos, estudios que permitan traspasar las visiones y las experiencias sobre los espacios que habitan, la calidad de las áreas verdes, de qué manera están siendo cuidados los espacios públicos también y los espacios de juego donde ellos interactúan. Son algunos de los elementos que ellos traen con mucha fuerza: el olor a cigarro, la presencia de microbasurales, los espacios no cuidados, la vandalización de los espacios de juego. Son aspectos que los niños levantan con mucho énfasis. También dan cuenta de la importancia que tiene la naturaleza para ellos, requieren de más espacios verdes, estar más en contacto con la naturaleza, y las plazas, los parques y los espacios de juego que utilizan con más cotidianidad. Aún así, a pesar de que parecieran ser los enclaves de naturaleza en las ciudades, no son suficientes otros aspectos como temas que son importantes en términos de la seguridad y la percepción de seguridad que tienen los niños sobre el entorno urbano. Tiene que ver con la movilidad, con la forma en que se sienten vistos o no en el espacio de movilidad, en la forma en que nos desplazamos. El cruce peatones es uno de los elementos que aparece con mucha fuerza, porque sientes que los automovilistas no los ven, no los respetan, y eso les genera a ellos un sentido de inseguridad muy profundo. El tema de la movilidad, el transporte público y la velocidad de los automóviles es uno de los elementos que los hace sentir más inseguros en las ciudades, y es la percepción que tienen los padres respecto al entorno para poder permitirle a los niños mayor autonomía. Bueno, esta cápsula nos habla sobre la experiencia diversa que pueden tener las personas cuando usan el espacio público, especialmente los niños, y la relación que tienen con sus padres cuando enfrentan el espacio público y les da susto que sus niños estén en la calle por algún motivo. En este contexto, la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano ha incluido 16 diálogos ciudadanos en todas las regiones del país, una encuesta con más de 1.000 participantes, 17 sesiones de la Comisión Urbana, además de diversos estudios y análisis. En la actualización de la política han participado 49 consejeros y consejeras, además de sus representantes, que provienen del mundo público, privado, la sociedad civil y la academia. Esto nos ha permitido generar un diálogo muy enriquecedor con actores muy diversos. Así, definimos 8 ámbitos claves para abordar la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Uno de ellos es el espacio público. Entendemos el espacio público como un componente vital del bienestar urbano, pues allí las personas se encuentran, conviven y disfrutan las ciudades. De allí que sea tan importante incorporar un enfoque de seguridad urbana preventiva y comunitaria en el diseño, gestión, activación y uso del espacio público.
Pero ¿contribuye eso en sí mismo solo a mejorar la seguridad o hay que implementar otras acciones complementarias que van más allá de una política urbana o territorial? Para hablar de esto, nos acompaña hoy Daniel Johnson, que es director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Buenas tardes, Daniel, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Paola, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, te queríamos preguntar, empezando, ¿cuáles crees tú que son los principales conflictos que observan en relación a la seguridad del espacio público y su activación? ¿Cómo han evolucionado en este sentido las tensiones en el espacio público durante la última década? A ver, primero creo que el espacio público es determinante evidentemente en todas las acciones que la ciudadanía ejecuta dentro del espacio público e incluso en el privado también. Hay estudios que demuestran que en ciudades europeas que tienen 500 años, la concentración de los delitos suele estar en los mismos lugares, delitos similares, delitos contra la propiedad. Por lo tanto, cuando uno construye ciudad, uno no tiene que estar pensando en lo que va a pasar hoy día o lo que va a pasar mañana. Tenemos que pensar en esa ciudad que va a permanecer, en esos trazados de calle que van a permanecer y que van a ir generando impacto en el desarrollo y en cómo se vive esa ciudad hoy día en muchos años más. No en la inmediatez, ¿no? En el largo plazo. Por supuesto, en el largo plazo. De hecho, hoy día los cambios son tan radicales y tan rápidos que ya no, ese ejercicio que antes era mucho más predecible, que yo sabía lo que iba a pasar en 100 años más porque no iba a cambiar tanto, hoy día no sabemos cómo va a ser el sistema de transporte en 100 años más o probablemente en 50 años más ya vamos a tener un sistema de transporte radicalmente distinto. Y por lo tanto tenemos que esforzarnos en hacer ciudades que den respuesta a distintas modalidades de uso. Eso es lo primero. Segundo, las ciudades evidentemente tienen, la construcción tiene un efecto en la seguridad, pero tú misma lo decías en la introducción, no basta por sí misma. Claro. La manera en que se construyen cierto tipo de espacios determina el uso. Por ejemplo, un centro comercial o un espacio comercial va a determinar una concentración de personas y la concentración de personas probablemente va a concentrar problemas de inseguridad. No de riesgo, de inseguridad, que son condiciones distintas. Y por lo tanto, al construir ciudad y al planificar ciudad, y por eso es tan importante los cambios de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, es porque tenemos que darnos a la tarea de pensar cuál es el impacto que esa ciudad que vamos a construir y que estamos planificando va a tener en la seguridad de las familias, porque ustedes ya lo han planteado, si es que no se establecen los espacios como espacios seguros, esos son espacios que se deshabitan, espacios deshabitados no son vigilados naturalmente y un espacio no vigilado naturalmente se hace a su vez inseguro. Entonces son círculos viciosos que tenemos que ser capaces de visualizar y romper. Y además que han ido cambiando a lo largo de la última década, ¿no? ¿Cuáles son estos conflictos que hemos visto que han estado cambiando en nuestros espacios públicos en la última década? A ver, hay algunos que cambian y otros que no cambian tanto. Las dinámicas delictuales han cambiado, los comportamientos también, han cambiado también las configuraciones de la ciudad. Yeah. En la última década hemos tenido un cambio radical en la composición y esto ha generado cambios muy importantes en la percepción de temor también que tenemos en la ciudadanía. Aquí va a entrar un tema peliagudo. El tema de la migración, por ejemplo. Yeah. Nosotros estábamos acostumbrados en Chile a tener una estandarización de ciudadanos bastante grande. Éramos capaces de reconocerlos, de identificarlos. Homogéneo, dice. La heterogeneidad era absolutamente conocida. Yeah. Entonces uno por características, por fisonomía, por cosas, uno como que sabía quién era quién y había como un conocimiento histórico previo. La migración, y no solo de Chile, a partir de las migraciones en muchas ciudades del mundo, genera una persona desconocida habitando mi territorio, que lo siente propio el chileno, y eso genera condiciones de inseguridad muy grandes. Y eso no ha sido bien resuelto todavía en Chile, a pesar del entendimiento de hoy día que ya tenemos de que la migración tiene muchos aspectos positivos y que tenemos que recibirla, todavía no tenemos un suficiente desarrollo de las capacidades de poder generar esa integración. Y esto está pasando, por ejemplo, en temas urbanos y en temas de vivienda en realidad, en la construcción de conjuntos nuevos de vivienda. La composición de los nuevos conjuntos de vivienda tiene proporciones mucho más altas de población migrante y esto está haciendo que esos conjuntos tengan mayores dificultades en llegar a niveles de entendimiento. Y la política, entonces, cuando uno piensa que en la construcción de un conjunto de vivienda social es un problema de un proyecto de infraestructura, se equivoca. Y la verdad lo que tenemos que pensar es en cómo vamos a lograr que ese proyecto se use y cuál va a ser la convivencia que vamos a tener en él. Claro. En ese sentido, estos conflictos son más bien de convivencia, ¿no? De que podemos adelantarnos un poco, podemos coordinar mejor esa convivencia. ¿Cómo crees tú que se articulan hoy en día estos conflictos con las políticas de desarrollo urbano y territorial?
deberían articularse mucho más de lo que se articulan hoy día. Pero efectivamente hay la necesidad. La política creo que debería ser un espacio de encuentro, en que si bien define ciertas características del espacio, define ciertas metodologías, yo creo que el principal valor es que definen ciertos marcos en los cuales todos tenemos que sentarnos a conversar. Y eso debería lograr resolver cuáles son las principales tensiones que describíamos en las preguntas anteriores. Y es desde donde se debería generar la articulación para poder resolver los problemas, particularmente de seguridad, que es lo que estamos hablando hoy día. Las tensiones se generan no solo en el espacio público, pero sí tienen efectos que se dan principalmente en él. La inseguridad hoy día en Chile está a los niveles más altos que hemos tenido en la historia de Chile. Y si nos comparamos internacionalmente... La percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad, bien, sí. Estaba hablando de temor, de percepción de inseguridad, sí. Si nos comparamos con muchos países internacionales, o sea, con otros países que van a ser internacionales, obviamente, Chile tiene la mayor preocupación declarada por los ciudadanos de la inseguridad del mundo. Y somos alrededor del cuarto o quinto país del mundo que nos sentimos más inseguros a caminar solo por nuestros barrios. Y eso está generando un cambio de dinámicas en el espacio público. Está generando una desocupación, un menor uso de infraestructuras y un menor uso también de servicios públicos que son prestados por el Estado. Y eso, como ya lo decíamos anteriormente, es muy grave porque la desocupación de los espacios públicos hace que esos espacios públicos naturalmente se hagan más inseguros. Por lo tanto, las políticas tienen que ser comprensivas de este fenómeno y tienen que ser capaces de integrar soluciones que vean los distintos aspectos de la inseguridad. Y ahí está, decíamos ya, la infraestructura primero, después el cómo se van a usar esos espacios y después trabajar con los ocupamientos de los espacios públicos, en cómo pensamos, ojalá lo antes posible, cómo va a ser usada esa infraestructura para que esos usos generen a su vez dinámicas positivas. Un ejemplo, que en este minuto que nos queda, en Holanda, por ejemplo, hicieron un estudio de infraestructuras de servicios prestados por privados que eran pro generación de espacios seguros. Y se dieron cuenta que si extendían el horario de apertura de las florerías, se producían espacios mucho más seguros a las horas de que salían las personas de los clubes nocturnos. Claro. Y dinámicas de ese tipo, dinámicas de encuentro, dinámicas de activación, ¿no? Exactamente, claro. Son súper y en ese sentido, porque esta percepción no es igual para toda la ciudadanía. Hay personas que la perciben de manera distinta, las mujeres, los niños, como se decía en la cápsula recién. Estas intervenciones que podrían ser transversales, ¿cómo las ves tú que podríamos tener intervenciones en el espacio público para abordar esta problemática de la inseguridad? A ver, efectivamente la percepción de inseguridad es radicalmente distinta en los hombres y en las mujeres. Cuando uno mide niveles de temor, las mujeres están mucho más atemorizadas y cuando uno pregunta por los tipos de delitos a los cuales los hombres y las mujeres temen, son radicalmente distintos. El pensar la ciudad con perspectiva de género es fundamental. No para ser una ciudad separada de hombres y mujeres, sino que una ciudad integrada que evidentemente que considere las necesidades de hombres y mujeres. Y eso es fundamental. Tenemos el efecto de una ciudad percibida como insegura, que evidentemente es todo lo que hemos hablado, pero tiene que ver con el diseño, con la infraestructura que se genera, pero el impacto que esa percepción de seguridad tiene en los comportamientos es muy radical. De hecho, nosotros en la Fundación hicimos un estudio muy cortito, hicimos un estudio en que vimos cuál era el efecto de desocupación de carreras vespertinas por parte de mujeres a partir de la percepción de seguridad, y era un efecto radicalmente alto. Entonces, es muy difícil prever cuál es el efecto de la inseguridad que va a tener en distintos comportamientos de la ciudadanía, entre ellos la educación. Bueno, podríamos hablar mucho más sobre este tema. Queremos agradecer a Daniel Johnson de la Fundación Paz Ciudadana por su amplio conocimiento sobre el tema de seguridad y espacio público. Y ahora vamos a entrevistar al académico de la Universidad de Chile, Jorge Insulza, que va a complementar un poco lo que hemos estado hablando contigo, Daniel. Perfecto, muchas gracias por invitarme, que estén muy bien. ¿Cómo han cambiado las ciudades y los centros poblados en Chile durante la última década? ¿De qué manera respondemos a las distintas realidades y necesidades de sus habitantes? La planificación urbano-territorial busca responder a estos desafíos, pero ¿cómo se organiza el espacio que habitamos y quiénes lo organizan? Escucha Ciudades al Día en Radio Universidad de Chile.
Conduce Paola Girón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Todos los miércoles a las 18:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Cuando pensamos en espacio público, pensamos en una plaza, pero otros espacios que nos rodean también lo son. ¿Es la calle un espacio público y la playa, por ejemplo? En el espacio público además ocurren muchas cosas que tienen relevancia para las personas y las comunidades. De allí que uno esperaría que las personas se sientan atraídas por los espacios públicos que tienen cerca. Pero ¿se sienten realmente incluidas en ellos? El encuentro social es algo que necesitamos hoy en día, pero que también se ha ido dificultando por distintas razones. La propuesta de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano aborda todas estas aristas en el espacio público y su relación con la seguridad. Para conversar sobre esto, invitamos a Jorge Insulza, arquitecto y académico de la Universidad de Chile, quien integró la subcomisión que trabajó el tema de seguridad y espacio público en el marco de la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, tenemos varias preguntas y la primera que queremos saber, y tú participaste en todos estos meses que hemos estado trabajando en el desarrollo del contenido de esta política. Primero, ¿cómo se definen los espacios públicos desde la propuesta de la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano? Bueno, como tú bien dijiste, fueron meses arduos, pero muy intensos y muy fructíferos. Yo creo que hicimos una muy buena discusión. Ahí yo escuchaba con atención esa introducción y yo diría que dentro de la pregunta, ¿cómo se define? Como tú también lo señalabas, ¿no es cierto? El espacio público básicamente tiene un alcance sobre un elemento, como tú decías, vital en toda ciudad y territorio, porque estamos hablando de un concepto más amplio, donde efectivamente interaccionan las personas, o sea, es el lugar donde nos encontramos todos y todas de manera relativamente libre, ¿no es cierto?, con libre acceso, y por lo tanto, en esa misma línea hay que el resguardo mayor y probablemente la vitalidad mayor que cobran los espacios públicos y que hay que propender justamente es a la calidad de vida, a la movilidad y a la multifuncionalidad. Y eso es efectivamente lo que dice hoy día esta nueva política. Así que por lo tanto yo creo que estamos muy en boga en todo lo que se está discutiendo hoy día en materia sobre espacio público. Gracias, Jorge. Y en ese sentido, esta política, ¿cómo propone fortalecer la seguridad en el espacio público? Bueno, lo interesante que nos ha tocado, bueno, de las distintas subcomisiones que tú bien también mencionabas, ¿no es cierto? Hay unas en particular, hay una subcomisión que justamente hablaba específicamente de fortalecer la seguridad. O sea, efectivamente hablaba de un enfoque de seguridad preventiva y comunitaria, como aparece, ¿no es cierto? Bueno, aquí los radioescuchas podrán leer más, ¿no es cierto?, el documento, pero yo siempre, solamente haciendo una síntesis, lo interesante es que en uno de los acápites de los enfoques de la política se habla efectivamente de la relación que hay entre la seguridad urbana preventiva y comunitaria. ¿Y qué es lo que es eso? No es otra cosa que lograr diseñar y rediseñar, diría yo también, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, el diseño urbano, perdone, esa es mi arista que me toca como arquitecto urbanista. El diseño urbano tiene un rol muy fuerte porque efectivamente fortalecer la seguridad significa mejorar las condiciones que tiene un espacio público, y eso no es solamente desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sino que tiene que ver también con entender, por ejemplo, que los espacios públicos, mientras abiertos sean, mientras las personas puedan observarlos de distintos puntos, mientras sean muy visitados por las mismas personas, mientras tengan mobiliario urbano, mientras tengan arborización, mientras tengan pavimentos seguros y fácilmente para movilizarse, todo eso claramente aumenta la seguridad de un espacio. Espacios vivos, ¿no? Espacios vivos, exacto. Es vivo justamente y para que las personas entre todos y todas se puedan ocupar. Entonces, mientras más personas en el espacio, significa que finalmente la seguridad se aumenta porque en el fondo nos estamos observando entre todos y todas. Claro. De alguna manera nos hacemos vigilantes de este espacio. Y en ese sentido también, ¿cómo poner en práctica estas propuestas para los distintos actores involucrados? Municipios, gobiernos locales o gobiernos regionales, privados, otros. ¿Cuál sería la sugerencia para poner en práctica? Claro, yo creo que lo que pasa es que ahí estamos hablando, primero, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de una multiescalaridad, por así decirlo, de este concepto, porque el espacio público es distinto, como tú bien decías también, Paola, referirse, por ejemplo, a una plaza, a diferencia de un borde costero, que también puede ser un espacio público, un piedemonte. O sea, todos son distintas interacciones
y lo importante es que todos ellos deberían tener, como decían por ahí algunos urbanistas famosos, en la ciudad o en el territorio debería haber una red de espacios interconectados. Y eso claramente debería ser con vocación pública. Claro, articulados, ¿no? Articulado. Entonces, si existe eso, si existe ese circuito, quiere decir que ya estamos, insisto, propendiendo a una mejor seguridad. Y en materia de quienes están involucrados, también hay una multidimensión, porque la política es nuestro gran paraguas que se está generando a nivel nacional, es nuestro, por así decirlo, comanda, ¿no es cierto?, todas las acciones desde el Estado y además, pero esa bajada, para que comande bien, se tiene que bajar en instrumentos de planificación, en estrategias de desarrollo, en inversión, en una serie de... Entonces ahí van entrando los actores, o sea, habrán actores locales que tendrán que ver, ¿no es cierto?, la gestión propiamente tal, habrán actores más regionales que tendrán que ver con la cartera de inversiones que puede tener un espacio público y otros espacios públicos. Entonces, la respuesta es más compleja porque implica, insisto, multimodo, pero yo creo que aquí justamente están todos convocados, porque finalmente este es el lugar donde, insisto, como decía al principio, nos encontramos todos y todas. Sí, y sobre todo pensando que se articulan, ¿no? Es más de un actor que puede estar a cargo de esta implementación. Y en ese sentido, Jorge, ¿cuáles yo quisiera seguir hablando, así claro, que sin ningún problema. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos entonces para que enfrentamos? Porque muchas veces los espacios públicos se sienten, como decía yo en la introducción, la plaza. Exacto. Pero lo que nosotros vemos y lo que tú haces relación a esta articulación y sobre todo pensando en los temas de seguridad, ¿no? Y porque es una preocupación nacional. ¿Cómo enfrentamos los espacios públicos para la seguridad? Yo encuentro que hay dos cosas interesantes y que están enmarcadas dentro de lo que es desafío, son como los bemoles, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo. O sea, es como la letra chica porque, insisto, la Política Nacional de Desarrollo Urbano es muy importante, muy necesaria, y por eso estamos aquí sentados, y creo que es muy importante que esto se esté de alguna manera poniendo, ¿no es cierto?, a relucir y a reinstalar dentro de la ciudadanía con todo el desafío del territorio 2021. Eso es lo que quería decir. Sí. Tú me preguntabas por desafío, yo diría, hoy día, por ejemplo, definir el territorio habitado y por lo tanto dentro de él qué tipo de espacios públicos y cuáles son las tipologías de espacio público, creo que para mí es un desafío significativo. Dentro de lo mismo, lo otro que diría yo es que el concepto incluso de lo semipúblico o lo semiabierto, porque una cosa es el espacio público y otra cosa es que esté realmente circuitado, como decíamos, abierto, o esté entre medio, semiabierto, semicerrado. Público-privado. Que también es un elemento importante, porque ahí convocamos al actor privado, ¿no es cierto?, al público, y en ese desafío que se pongan de acuerdo y que logren hacer finalmente recuperaciones o revitalizaciones de espacio en pro de las personas, más allá de la tenencia del suelo, creo que ese es un desafío tremendamente importante para mí. Claro, entonces esto no es solamente un desafío para el Estado, o no solamente para los gobiernos locales. Exacto. O el gobierno central, sino también la ciudadanía. Así y el mundo privado tiene mucho que ver sobre la activación de los espacios públicos para enfrentar la seguridad. Y claro, y solamente para rematar eso, en la medida que esas personas, como tú bien dices, participan, independiente de su jerarquía, finalmente somos todos citadinos territoriales, si lo vemos en el territorio, pero en la medida que participan, también hay un grado de arraigo y un grado de pertenencia. Entonces, cuando yo digo... Claro, y si yo digo la plaza de mi barrio o mi borde costero, le estoy dando una connotación propia que, si bien no es mía, como tenencia al suelo, finalmente yo me siento partícipe. Y yo creo que la política, de alguna manera, yo veo que la invitación va hacia allá, va a que tenemos que propender a mejorar las condiciones, sobre todo desde lo público. Y el espacio, obviamente, tiene un rol preponderante en esta conversación. Muchísimas gracias, Jorge, por tus comentarios y por haber participado en este proceso que ha sido largo. Y sigo abierto a seguir participando. Sí, ahora vienen hartas cosas, así es que hay que implementar esta política, así es que agradecemos mucho que hayas podido acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. En este episodio de Ciudades al Día, en que vimos el tema de espacio público de manera específica con nuestros dos invitados, Daniel Johnson y Jorge Insulza, es muy importante destacar lo que ellos dicen sobre el uso diferenciado del espacio público, lo que vimos también en la nota sobre la importancia de los niños, las mujeres, las personas que utilizan el espacio público, la importancia de activar estos espacios que muchas veces son dejados o son abandonados, lo importante que es que estén diseñados con
características que atraigan y que sean atractivos estar en ellos. Y creo que todos estos temas que vimos hoy tienen mucho que ver con lo que estamos proponiendo en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en este ámbito específico sobre espacio público, sobre todo el rol de la ciudadanía. La ciudadanía tiene un rol fundamental en la activación del espacio público, en estar presente en estos lugares, y también las distintas instituciones que tienen que ver con el diseño, pero también con la gestión del espacio público, la vinculación entre distintos espacios y las distintas formas en que los gobiernos locales, regionales, los ministerios, las fundaciones, las sociedades privadas, todos tienen un rol fundamental que ver. Así es que para nosotros este ámbito del espacio público, que en la política anterior no estaba visto de manera específica, lo incorporamos como un tema fundamental en las ciudades de nuestro país. Así es que muchísimas gracias por nuestros invitados, y este es el tema sobre espacio público en la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Radio Universidad de Chile presentó Ciudades al Día, un programa del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, organismo a cargo de actualizar la Política Nacional de Desarrollo Urbano para Chile, presentando los temas clave que contempla la actualización de esta política y que reflejan las transformaciones culturales, sociales, económicas y ambientales que han experimentado las ciudades durante la última década. Una conversación con quienes piensan, proyectan y construyen el futuro de los lugares que habitamos. Más información en www.cndt.cl.